Bueno, entonces para los que están entrando hasta ahora, pues estoy dando a conocer un ejemplo de alcantarillado sanitario del cual ustedes deben estructurar su proyecto final mm, con los mismos componentes. Entonces eh, el objetivo general es desarrollar técnica y económicamente la alternativa más viable a fin de optimizar el sistema de alcantarillado sanitario. Se dan unos objetivos específicos para el desarrollo de ese objetivo principal y se inicia con la determinación y el desarrollo de los parámetros de diseño establecidos en la resolución 330. Entonces, como se vio en las diapositivas de la clase pasada, eh, todos los parámetros de diseño dados por la resolución 330, entonces se inicia ese desarrollo. Está el cálculo de los caudales de agua residual para el horizonte de diseño. Entonces, siempre que se inicie el diseño de un alcantarillado, lo mínimo que debemos tener es los datos de población, los datos del área, los datos de densidad poblacional, el coeficiente de retorno, para dar inicio ya a ese caudal. Entonces, el caudal de agua residual para el horizonte de diseño, pues nosotros lo establecemos de dos maneras. Bueno, y también, pues acá tenemos la densidad poblacional que dice que son 5 habitantes por vivienda y debemos hallar la dotación neta residencial. Entonces, nos dan unos datos que el total de los habitantes para el año 2021 son 966 habitantes. Quiere decir que ¿qué nivel de complejidad es? Bajo. Muy bien, bajo. Entonces, el aporte doméstico, Q sub de QD, está dado por la expresión coeficiente de retorno por la dotación, ¿sí? Aquí no se ve la formulita, bueno, pero es lo mismo lo que habíamos hablado la vez pasada. Coeficiente de retorno por el consumo de agua potable, por la densidad de población, por el área de drenaje sobre los 86.400. O también está por otra fórmula, las dos podemos aplicarlas, que es coeficiente de retorno por la dotación neta por la población sobre los 86.400. Entonces, ¿a qué corresponde la estimación del consumo medio diario por habitante? Es la dotación neta. Es la misma constante que nosotros hallamos en el sistema de acueducto. Entonces, es la cantidad de agua que el consumidor efectivamente recibe para satisfacer sus necesidades. Y esta dotación neta siempre depende del nivel de complejidad del sistema. Entonces, para el caso del nivel de complejidad bajo, 90 litros. ¿cuánto? 90. Neta, sí, la 90. 90 litros. Estimación de la densidad de población, estimación de D. Los sistemas de recolección y evacuación de las aguas residuales deben diseñarse para la máxima densidad de población futura o densidad de saturación, la cual depende de la estratificación socioeconómica, el uso de la tierra, el ordenamiento urbano. Entonces, para esta población y para esta densidad urbana, nosotros debemos tener primero el área poblacional. ¿A qué área vamos a abastecer del sistema de alcantarillado? Bueno, la estimación de la población servida, pues ya saben ustedes que depende del nivel de complejidad, los métodos de proyección que se deben hacer, eso pues ya se tiene más o menos eh, claro de cómo pueden establecer su población futura. El coeficiente de retorno. El coeficiente de retorno, dependiendo como nosotros vamos a abastecer es a la población urbana de uso doméstico, entonces
el 80% de toda esa agua potable que está generando el municipio corresponde al coeficiente de retorno, que todo el agua que está utilizando la comunidad, el 80% va a retornar al agua residual y se va a evacuar a los alcantarillados. Entonces, su estimación proviene de un análisis de esa información de la localidad. En algunos casos puede retornar el 85%, en otros el 80%. Entonces, ya teniendo en cuenta los valores que vamos a adoptar, pues empezamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, aquí para nuestro caso, el coeficiente de retorno se va a aplicar de 0.8. Esto está dado en la tabla 3.1 de la resolución del RAS 2016. El coeficiente de retorno, si bien es cierto, estamos hablando de un nivel de complejidad bajo, de acuerdo a la población que les dije, a los 966. Pero si nosotros hablamos de la población total para calcular la población, la dotación neta, pues vamos a ver que es un nivel de complejidad medio en el que vamos a adaptar una dotación de 120 litros habitante día. Y pues fue calculado ya en el ejercicio anterior, digamos en los cálculos de acueducto. Entonces vamos a adoptar 120 litros habitante día. La densidad de población en la zona, para el municipio de Saboyá, pues vamos a tener una densidad poblacional de 33.81 habitantes por hectárea, teniendo en cuenta que la población al 2046 es de 1.214 habitantes y el área que tiene para el área urbana, incluidas las zonas de expansión y las zonas por desarrollar, de 35.91 hectáreas. Entonces, el área la vamos a dejar 35.91 hectáreas, que es zona de uso de suelo de vivienda, en el cual existen redes de alcantarillado sanitario y las futuras zonas de expansión. Entonces, despejando la fórmula primera, pues tenemos 120 litros habitante día por 33.81 habitante hectárea por el coeficiente de retorno, que es de 0.8 sobre 86.400 segundos, lo que equivale a un caudal de agua residual de 0.04 litros segundo hectárea. Cuando ya hablamos de caudal de diseño, ahí sí lo vamos a expresar en litros sobre segundo, pero hasta ahora estamos determinando el caudal de agua residual. Bueno, entonces, calculado este caudal de agua residual, seguimos con lo que nos dice la resolución, que tenemos que hallar el aporte de agua residual industrial. Ese aporte de agua residual industrial se tiene que establecer de acuerdo a la estratificación que se tenga ya en el municipio. Entonces, si hay zonas industriales, pues las definimos y establecemos de acuerdo a la zona una constante. En este caso, pues el municipio de Saboyá no cuenta con ninguna zona industrial, entonces pues no tiene un aporte, se le deja cero. Seguimos con el aporte de agua residual comercial, que se asume un valor de 0.01 litros sobre segundo hectárea por tener establecimientos comerciales, lo que son las tienditas, pero pues que tienen que pagar una tarifa especial por ser comercial. El aporte de agua residual institucional. Acá se da el consumo de las diferentes instituciones que se encuentran dentro del casco urbano. Para este caso hay dos establecimientos oficiales, entonces se establece una constante de 0. o un aporte, perdón, de esas aguas residuales institucionales de 0.01 litros segundo hectárea. Todos estos aportes están establecidos en la resolución 330 del 2017. Entonces aquí pues ya hallamos nuestro caudal medio diario con esa área de drenaje. Entonces es la suma
de cada uno de estos caudales. Entonces vamos a sumar el caudal de agua residual de 0.04 más 0.01 más 0.01, pues nos va a dar 0.06 litros segundo hectárea. Luego nos dice que para hallar nuestro caudal máximo horario, debemos utilizar o vamos a utilizar la fórmula de Babbitt, que nos dice que es igual, el caudal máximo horario es igual al caudal máximo medio diario por 5 sobre la población. Esa población está establecida en miles elevado a la 0.2. Entonces, despejando la fórmula, nos da que el caudal medio diario que nos dio 0.06 litros segundo hectárea por 5, que es la constante de la fórmula de Babbitt, sobre la población en miles, es de 1214, sería 1.2 elevado a la 0.2, entonces nos da 0.29 litros segundo hectárea. Usamos luego la ecuación de Harmon, en la que dice que la fórmula es igual, caudal máximo horario igual al caudal medio diario por 18, que es otra constante, más raíz cuadrada de la población, también en miles, sobre 4 más la raíz cuadrada de la población en miles. Entonces, despejando la fórmula, los datos que tenemos nos da de 0.22 litros segundo hectárea. Ustedes me dicen si voy muy rápido o si ustedes van a ir corroborando que esté bien o si van planteando dudas. Me dicen cualquier cosa. Ahí se puede utilizar cualquier de esas dos fórmulas, ingeniera, o se No, toma la debemos mayor. calcular, o sea, aquí qué es importante. Importantísimo es que siempre desarrollamos las tres fórmulas. Ahorita les digo Harmon, Babbitt y Flores. ¿Por qué? Porque nuestro valor siempre debe ser mayor o igual a 1.4 y menor a 3.8. Entonces, utilizamos la fórmula que nos dé entre ese rango. ¿Sí? O sea, generalmente siempre tenemos que hacer las tres. Y de ahí seleccionamos una. Disculpe, ingeniera, ¿de dónde sale ese valor de población en miles? Del dato ya hallado Población anteriormente, futura. ¿sí? Del ejercicio anterior que dice que la población futura, aquí dentro, cuando hayamos densidad, tenemos una población de 1.214 habitantes. Iniciamos con una población inicial de 900 algo, 966 habitantes para el 2021. Y lo que hicimos fue sacar la población futura. Perdón, ingeniera, perdón, ingeniera, qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que, bueno, decimos que la población inicial es 966 habitantes y proyectándolo, me imagino que a los 25 años que se debe hacer, No, señor. entonces, A ver, digamos, somos, quedaría ya 1244. Pero sí. entonces, pero entonces la pregunta mía es, bueno, si son a 1244 habitantes, porque 1214 habitantes, ¿por qué le dan 120 litros? Eso era lo que les estaba explicando de, de- de la dotación, porque ustedes dicen, no, pero si es nivel de complejidad medio y vamos a usar la dotación neta, son 90 litros. ¿Mm? Sí, porque allá la Es que respuesta este es inicial. bajo. Señor, Este sería a nivel de complejidad bajo. bajo, sí. Del cual nosotros emplearíamos 90. Pero, dada la población total existente en el municipio, nosotros adoptamos esa población total, a pesar que aquí en el ejercicio es nivel de complejidad bajo, ustedes dirían, son 90 litros. ¿Sí? O sea, cuando uno revisa cuál es la dotación neta, utiliza es para toda la población. Es que ese fue el error que ustedes tuvieron inicialmente al adoptar la dotación, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan el primer taller de caudales?
Sí, señora. Entonces, Sí. es por eso. Sí, señora. Es por eso que se adopta la población de la población total, sino que acá no tengo la población total del municipio de Saboyá. Sí, pero es eso. Es porque se toma es de la población total de ese municipio. Y por eso se adopta, usted dice, por eso acá ya calculado dentro de, en los cálculos del acueducto, porque nosotros lo que utilizamos es los mismos datos de acueducto, simplemente cogemos el 80% de retorno, que es el que va para agua residual, pero los datos que se adoptan son los del sistema de acueducto. ¿Sí? Para ingeniera, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, seguimos aquí en la determinación del factor F. Entonces, tenemos que cumplir esta condición, que debe ser mayor a 1.4 y menor a 3.8. Entonces, aquí si nosotros desarrollamos la fórmula, pues vemos que con Babi nos dio 4.81. Entonces, esta fórmula la desechamos, porque nos tiene que dar máximo 3.8. Desarrollamos la fórmula de Harmon, nos da 3.74. Puede estar dentro del rango porque es igual casi a 3.8, ¿sí? Sin embargo, desarrollamos la fórmula de Flores para desechar o aplicar alguno de esos dos. Entonces, aplicando el factor de Flores, el caudal máximo horario es igual al caudal. Profe, y ahí como los dos. Señor, No, señor. profe, tranquila, es que no le he escuchado bien por el internet, pero ya le escuché. No, Ah, profe, era ya. que no le escuchaba bien por el internet, pero ya escuché. Ah, ok. Sí, es que a veces como que se va la señal. Bueno, entonces el caudal máximo horario, el caudal medio diario por 3.5 sobre la población en miles elevado a la 0.1. Despejando, entonces nos da que la fórmula de Flores es de 3.43. Y entonces si vemos, debe ser, Perdón, Inge, esa fórmula está bien. Al principio dice que la población elevada a la 0.1 y después dice 0.2. ahí me equivoqué porque eso es de 0.1. O sea, es como si lo hubiera hecho por Babi. Es 0.1. Pero Gracias, sí. sí, ahí está 0.1, pero le puse fue mal el numerito ahí. Sí, aquí está bien, en Flores es elevado a la 0.1 y nos da de 3.43. Entonces, como dice que debe ser menor o igual a 3.8, entonces la que mejor se ajusta a 1.4 igual a 3.8, pues es la de Flores, ¿sí? Que es mucho menor que la de Harmon. Entonces adoptamos Flores, ¿sí? Cogemos la de 3.43. Sí, señora. Bueno, ahora vamos al cálculo de diseño de aguas residuales. Este cálculo de diseño es igual al caudal máximo horario más el caudal de infiltración más el caudal de conexiones cerradas. Entonces, este caudal de diseño, en algunos tramos nos va a variar, ya cuando hagamos el diseño de la tabla de cálculos. Pero pues la formulita es la misma. Ahora bien, cuando nuestro diseño, en este caso nuestro diseño si nos da menor de 1.5, siempre vamos a adaptar este valor, 1.5, si el caudal es menor, ¿no? Conexiones cerradas. Este caudal de conexiones cerradas, pues son las conexiones mal hechas en los municipios, de pronto por tuberías viejas, porque
conectaron el agua de los tejados y de los patios toda a la conexión de agua residual, entonces van a ir aguas mezcladas. Y esas son las conexiones cerradas de que se tienen en cuenta. Y de acuerdo a la tablita de la resolución, bueno, esto aquí no es realmente es de la resolución 2016, porque escogemos es el título D, y tenemos aportes máximas por conexiones cerradas con sistema pluvial. Si es bajo y medio, emplearemos 0.2 y si es medio alto, 0.1. Para nuestro caso, pues vamos a coger 0.2. Ahora, otro parámetro que vamos a tener en cuenta es el caudal de infiltración. Esto también se da, primero, teniendo en cuenta el estudio de suelos del municipio, el análisis. Entonces, cogemos el esquema de ordenamiento territorial y analizamos en qué grado de infiltración se encuentra la zona donde nosotros vamos a trabajar. Y se realizará ese análisis de acuerdo al nivel freático. ¿Y qué hace uno para analizar eso? Pues destapa, cuando se hace un diagnóstico de ese alcantarillado, pues obviamente tiene que ir a destapar cada uno de los pozos y realizar el análisis revisando si esos pozos, cómo se encuentran, si están colmatados, si tienen fisuras. Es analizar cómo se encuentran esas paredes de los pozos de inspección y de todas las estructuras del alcantarillado. Si ya se encuentran muy deficientes y si la unión de los colectores se encuentran en mal estado, entonces nosotros miraremos que no son tan impermeables como debería ser. Si se encuentran pues bien impermeables, pues ya la infiltración será baja y tendremos que adaptar pues esos valores. Eso se hace. En el caso que nosotros no tengamos conocimiento del grado de infiltración, pues adaptamos, que es lo ideal, que siempre nosotros nos vayamos asegurando que el sistema no nos va a colapsar ni nos va a fallar en cuanto a la conducción de esas aguas residuales. Entonces adoptamos pues una infiltración alta si dado un caso no tenemos las herramientas para poder determinar si es una infiltración alta, media y baja. Para el caso del ejercicio, pues vamos a adoptar una infiltración media alta, que es de valor de 0.3 litros segundo hectárea. Bueno, y se inicia ahí sí ya con el diseño del sistema de agua residual. Entonces, ahorita ya abro la tabla y empezamos a revisar cómo se halla cada uno de esos datos, aunque pues ya hemos resuelto parte del ejercicio. Aspecto importante también a tener en cuenta en la tabla de cálculos es a determinar nuestro diámetro mínimo. Como ya lo vimos en las diapositivas de la clase pasada, el diámetro mínimo para los alcantarillados sanitarios es de 200 milímetros, que equivalen a 8 pulgadas. Pero nosotros en algunos casos, en algunas urbanizaciones pequeñas, nosotros podemos iniciar con un diámetro mínimo de 6 pulgadas. Eso no lo dice el artículo 140 de la resolución 330 del 2017. ¿Por qué? Porque no nos está cumpliendo ni con la velocidad, ni con el esfuerzo cortante, ni con el caudal a tubo lleno. Entonces, esos parámetros tenemos que revisarlos en el momento de adaptar un diámetro en ese tramo de alcantarillado. Entonces, siempre el mínimo en alcantarillado sanitario es de 8, en el pluvial es de 10, pero hay condiciones especiales que podemos empezar con 6. La velocidad mínima, este es otro factor súper importante en la revisión de los diseños. Debe Disculpe, estar profe. mínimo en 0.45 cuando la tubería la estamos trabajando en Novafor, si ya, o en PD, en tubo de alta densidad, PD.
Si nosotros la trabajamos en GRES, la mínima es de 0.5 metros sobre segundo, o en concreto, ¿sí? Pero son tuberías pues que en este momento se tienen que evaluar si sí vamos a trabajar esas tuberías, porque lo ideal es trabajar siempre en Nova por tuberías que son de mayor durabilidad, son menos pesadas, son de mejor instalación, mejor transporte, bueno, tiene muchísimas ventajas más. Lo único que es un poquito más costosa, pero pues si nosotros hacemos ese costo-beneficio, pues vamos a optar siempre por esa tubería que es mucho, mucho mejor. Bueno, hay otro aspecto que debemos tener en cuenta, que les habla del esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante siempre en la tablita mínimo nos tiene que dar de 0.12 kilogramos por metro cuadrado, que equivale a 1.2 newton por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque en algunas condiciones, pues este esfuerzo cortante se nos baja, porque por ser tan muy plano, pues obviamente que el material no hay pendiente, entonces ese material se va a ver quieto ahí, o sea, los sólidos se van a ver retenidos en ese tramo de tubería, y pues el esfuerzo cortante obviamente va a ser menor de 0.12. Solamente en esas condiciones topográficas se pueden adaptar. De lo contrario, siempre nosotros tenemos que adaptar este valor mínimo de 0.12 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, acá volvemos a lo mismo, el esfuerzo cortante medio. Siempre se debe verificar que haya un sistema autolimpiante de flujo, para la cual se debe usar el esfuerzo cortante mínimo, que se debe establecer. Bueno, acá dice que mínimo, arriba le estamos hablando de 0.12, pero el medio debe trabajarse a 0.15 en tramos intermedios. El 0.12 nosotros lo podemos establecer, o lo pueden aceptar cuando son tramos iniciales, cuando no hay nada de pendiente. Y 0.15, perdón, kilogramos por metro cuadrado, cuando ya vemos que hay cierto recorrido de esos tramos de tubería. Y pues se establece con la fórmula de peso específico de las aguas residuales por el radio hidráulico por la pendiente media. Y ese radio hidráulico pues es el diámetro sobre 4. Bueno, acá pues volvemos a lo mismo, que dice que mínimo, el esfuerzo cortante es de 0.12 kilogramos por metro cuadrado. Querido ser reiterativa en estos aspectos, para que en el momento que ustedes hagan su diseño obedezcan que estos parámetros hay que establecerlos y hacerlos cumplir. Acomode lugar en nuestra tabla de cálculos. Acomode lugar en el sentido de que podemos trabajar pendientes, podemos trabajar diámetros y cotas. La velocidad máxima, pues ya dijimos, máxima es de 4.5 en tuberías que no son de PVC, y máximo de 5 metros sobre segundo en tubería de PVC. Pues lo ideal es que nunca sobrepases esta velocidad de 5 metros sobre segundo. Siempre los datos que no cumplen, nosotros debemos hacer una tablita de observaciones y decir qué pasa ahí, por qué no nos cumple de ninguna manera. Aquí esta profundidad hidráulica máxima es otro parámetro de diseño que se revisa en estas tablas, y no se debe, para permitir aireación adecuada de flujo, el valor máximo permisible debe estar en el rango del 70 al 85% del diámetro real de este. Entonces aquí simplemente es nuestro caudal de diseño debe estar entre el 70 y el 85% del diámetro real. La profundidad mínima acota clave. Entonces, esta profundidad mínima
Dice, los colectores de redes de recolección y evacuación de aguas residuales deben estar a una profundidad adecuada para permitir el drenaje por gravedad de las descargas domiciliarias sin sótano, aceptando una pendiente mínima de estas del 2%. Además, el cubrimiento mínimo del colector debe evitar la ruptura de este ocasionada por cargas vivas que puedan experimentar. Entonces, ¿qué entendieron de ahí? Que la tubería tiene que tener un desnivel mínimo del 2% y que, digamos, cuando se coloque la tubería, pues tiene que dar un recubrimiento especial para que cuando ya se tape, digamos, los vehículos o las personas o cualquier tipo de carga externa no los dañen externamente. Muy bien, Raúl. Está bien. Entonces, los parámetros que debemos tener en cuenta, ya con el concepto que nos dio Raúl, la profundidad mínima del colector, si se trata de vías peatonales, es de 0.75. O sea, siempre, o si es de vías vehiculares, de 1.20. Es un parámetro también importante a obedecer. Inge, qué pena, eso, tengo una duda con eso. O sea que ¿qué? Cuando comenzamos nuestro diseño, nuestras acometidas, empezamos con esa profundidad y ahí empezamos a darle el desnivel. Sí, O sea, señor, de ahí empieza. exactamente. Sí, esa es nuestra pendiente mínima, dependiendo qué tipo de servidumbre vamos a iniciar. ¿Sí? Si es una vía peatonal o es una vía vehicular. De ahí partimos. ¿Sí? O sea, siempre, generalmente se supone que el alcantarillado nosotros lo vamos a dejar en una vía pública y que va a haber vehículos. Entonces siempre iniciamos con 1.20. Profe, ¿Sí? pero esto es como lo mínimo que debe tener, pero puede tener más, ¿verdad? Ah, obviamente, sí, sí, todo está dado en las condiciones topográficas. Lo Lo mínimo, importante es que el 2.5 de nivel, así que más profundo. mm, al 2%, pero ¿qué encarece? O sea, cuando nosotros sacamos un diseño de alcantarillado también tenemos que ir revisando las excavaciones, porque excavaciones bien profundas pues nos va a acarrear costos. Profe, pero por ejemplo, cuando los lotes de las viviendas están abajo del nivel de la vía, por ejemplo, Cuando las casas, ya, ahí ahí le toca a entonces uno profundizar más para poder que quede con desnivel, porque si no las aguas se negras o van a las aguas devolver, se sí. van a devolver exactamente. Sí, lo que ha habido problemas en muchos municipios es eso, de que no tuvieron en cuenta el tirante hidráulico, esta profundidad hidráulica máxima, entonces hace que las aguas lluvias lleguen o que las aguas residuales lleguen a las casas que queden más bajas, ¿sí? Porque no están obedeciendo con esta profundidad hidráulica. Entonces por eso se devuelve, ¿sí? Sí, pero entonces ahí nosotros, al contrario de profundidades altas, la tubería nos tocaría tener profundidades mínimas, ¿sí? Porque si hay casas más abajo, y si lo Exacto, mínimo es ingeniera. esto, Se toma esto como un punto, lo mínimo de profundidad que debe tener, digamos, en una vía peatonal o en una vía vehicular, dependiendo del caso, pero sería lo mínimo. Pero en caso dado, digamos, por la profundidad de los lotes, entonces se podría dar más profundidad para que pueda quedar la pendiente. ajá, exacto, sí, señor, muy bien. Y bueno, entonces aquí ya seguimos nuestro diseño hidráulico. Entonces estos colectores siempre van conducciones a flujo libre, porque pues la idea es que todo se trabaje a gravedad. ¿Sí? Que no tengamos que bombear esas aguas residuales, porque imagínense nosotros bombeando agua residual, pues el costo en la tarifa pues es bastante elevado. Pues siempre la idea es que nuestras conducciones sean a flujo libre, a sistemas a gravedad. Entonces,
El dimensionamiento hidráulico de la sección de un colector siempre se supone que tenemos alguna pendiente para bajarlo por gravedad. Y trabajamos las fórmulas de Chesin y la de Manning. La ecuación de Chesin constituye la representación de la ecuación de Darcy para el flujo de conductos abiertos, mientras que la más utilizada en nuestro caso, ustedes ya van a ver ahorita en el ejercicio, vamos a ver es la de Manning. Entonces aquí pues están cómo determinar el diseño hidráulico, la velocidad de Chesin y la de Manning. Entonces, la evaluación de los colectores sanitarios se realizó o se va a realizar con Manning, que es igual a 1 sobre n, el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente a la media. Bueno, acá pues explico más o menos cómo establecieron estas dos fórmulas para llegar a determinar el coeficiente de resistencia tanto de Manning como de Chesin. En el diseño de redes de recolección y de evacuación de agua residual, yo ahora les paso estas diapositivas porque lo que les decía iniciando la clase, lo mínimo que ustedes deben presentar en el proyecto de alcantarillado es la memoria técnica, o sea, todo este proceso adicional, pues cómo va a ser las especificaciones técnicas constructivas. Siempre que uno trabaje un diseño, obviamente debe explicar cómo se va a construir, la manera que se diseñó con cada uno de los parámetros de diseño. Y en esas condiciones de servicio, pues uno explica el material del conducto, la forma y tamaño del conducto, la profundidad del flujo, el tipo de unión, el número de uniones, el desalineamiento horizontal del conducto, el desalineamiento vertical del conducto por el efecto de las uniones, los depósitos de material en el conducto de entradas de flujo lateral, la penetración de raíces, el crecimiento de biofirmes en el interior del conducto y la deformación del conducto. Entonces, si vemos la mayoría de municipios, los grandes problemas que llegan en esos alcantarillados es porque no hay un adecuado mantenimiento, no hacen un mantenimiento preventivo y en el caso de las épocas invernales, pues vemos que la mayoría de esos alcantarillados pues se van a inundar. Entonces siempre es importante realizar ese mantenimiento preventivo, revisando cada uno de los datos anteriormente leídos. Entonces, cuando nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, aplicamos el coeficiente de rugosidad de Manning, que son estos valores de coeficiente, para determinar a qué velocidad se van a encontrar. Entonces miramos el tipo de material: asbesto, cemento, concreto prefabricado, grés, hierro dúctil, PVC, polietileno y fibra de vidrio, que siempre vamos a emplearlo, con coeficiente del rango de 0.010 a 0.015, metal corrugado, colectores de ladrillo. Si vemos que el municipio cuenta con conductos abiertos, ¿sí? En zonas planas, pues lo más adecuado es trabajar con conductos abiertos. Entonces, veremos canales revestidos en ladrillo, en concreto, canales cavados, si está en solo tierra, y si está revestido. Y estas son las constantes que se van a emplear. En el ejercicio, pues está todo establecido para PVC, sea Riblock o, bueno, no sé, aquí Novapor. El coeficiente de rugosidad N la vamos a emplear de 0.009. Esto para las zonas de expansión y los tramos nuevos. El régimen de flujo. Entonces, se deben evitar las condiciones de flujo crítico. Este régimen de flujo crítico son para los primeros 5 años de operación de cualquier sistema de alcantarillado.
Entonces, ese número de flow está establecido entre 0. En el rango de 0.9 a 1.10. Entonces, vamos a establecer el 0.9. La unión de colectores. Entonces, esa unión de colectores, pues es la unión o la conexión de dos o más tramos de colectores con estructuras hidráulicas apropiadas. Entonces, pues, esa unión de colectores llegará a un pozo de inspección. Y de acuerdo a la norma técnica colombiana 1393 del ICONTEJO. Entonces aquí nos dice que siempre el pozo de inspección debe tener una tapa, que esa tapa debe ser removible, que debe haber unas escalinatas, que debe haber un mantenimiento, dependiendo de la altura, ¿no? O sea, da las condiciones de cómo se debe construir un pozo de inspección. Creo que tenían un taller de las diferentes inspecciones que se hacen a los sistemas de acueducto y alcantarillado, si no estoy mal. Bueno, entonces, en general, la distancia máxima entre estructuras de conexión de colectores está determinada por la malla urbana, porque si nosotros vemos que hay calles menores a los 100 metros, pues, y por cambio de dirección, obviamente tendremos que ubicar un pozo de inspección. Pero la distancia máxima de pozo a pozo, pues tendrá que ser de 100 a 120 metros máximo, ¿sí? Para hacer el mantenimiento manual, que dice que en algunos casos, como lo hacen otro sistema de limpieza, pues la longitud puede ser de máximo 200 metros, ¿sí? Cuando ya utilizan equipos mecánicos para su limpieza. Pérdidas de energía. Entonces, estas pérdidas de energía obedece a la determinación de las pérdidas de cabeza en la estructura. Esto se da con respecto a la cota batea del colector de salida. Entonces, depende del flujo, el régimen del flujo y los colectores de entrada. Entonces, pues esto ya depende de la cabeza hidráulica que le demos a cada uno de los pozos. Si nos toca hacer cámaras de caída o no. El régimen subcrítico, este régimen subcrítico, entonces nos da la línea de energía, si es importante la construcción de cámaras de caída o si el flujo, al contrario, no tiene pérdidas de energía por la unión de colectores. Entonces, no es se analiza este régimen subcrítico en el caso en que la diferencia de altura, este delta sub h, es positivo, entonces nosotros debemos dejar una caída máxima de 0.2 metros, o sea, de 20 centímetros, para evitar ese flujo crítico, o sea, que haya una velocidad muy grande que sobrepase los 5 metros. Entonces, lo que hacemos es bajarle el flujo de energía mediante una cámara de caída. Eso pues de pronto en el ejercicio lo podamos ver, ver mejor para analizarlo. Bueno, acá hablamos también del régimen subcrítico. Que es importante. Sí, nos da unas condiciones para dar en las cámaras de caída que si nosotros tenemos en municipios muy planos en especial, pues nosotros debemos utilizar como mínimo una caída de 20 milímetros por pozo. Y aquí nos explican cómo utilizamos los valores de coeficiente. Si es subcrítico, nuestro radio de cobertura debe ser de 1 a 1.5 y nuestra constante va a ser de 0.4. Bueno, esto yo creo que lo vamos a
a ver en el ejercicio para entender, a explicárselos como mejor. Otro parámetro que debemos analizar en nuestro sistema de alcantarillado es las áreas aferentes. Estas áreas aferentes es lo que respecta a nuestro plano topográfico. Nosotros siempre tenemos que contar con nuestro plano topográfico para determinar primero cómo van dirigidas esas aguas residuales, de dónde a dónde van, cómo va la topografía. Y dependiendo de esas áreas aferentes, obviamente nosotros hacemos un tramo, un primer trazo indicando que de la cota más alta a la cota más baja, ahí va direccionado nuestra área. ¿Sí? O sea, hacemos nuestros trazos, pero siempre vamos de mayor a menor. Y esta área nos la determina, pues obviamente, los esquemas de ordenamiento territorial del municipio. Entonces, siempre en los planes de desarrollo, cuando un alcalde es elegido, pues obviamente él formula su plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo dice, ay, voy a dar coberturas de 100% al alcantarillado. Entonces, esa cobertura del 100% nos implica que debemos dejar las áreas de desarrollo, las áreas de expansión, los proyectos que tiene planeado ese alcalde hacer, sea en la zona suburbana, debemos incorporarla en nuestra área aferente. Quiere decir que debemos tener en cuenta esa área para hacerle el sistema de alcantarillado. Y porque también vemos que hay muchos municipios que no tuvieron en cuenta esas áreas de expansión y en el momento que llega un alcalde muy piloso y con muchísimos proyectos a ejecutar, pues no lo puede hacer porque no tiene la disponibilidad de servicios. Entonces es importante siempre irnos como con una mayor área para dar una mayor cobertura al municipio. Esto es importante también determinar nuestras áreas aferentes. Y esas áreas se dan obviamente por tramos, dependiendo de la pendiente que se tenga en ese municipio. Bueno, ya determinando esas áreas, ahí sí nosotros empezamos a desarrollar nuestro ejercicio, nuestro diseño hidráulico del alcantarillado. Y voy a mostrar la tablita de Excel explicando cada una de estas columnas. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Fácil? Profe, el trabajo de nosotros también de llevar toda esa literatura. Todo, hasta más. Lo que les decía, debe ir especificaciones técnicas, el número de pozos, que ustedes fueron afortunados en este semestre. Los del semestre pasado les tocó con el municipio de Chivatá. Sí, que es bastante largo. Aquí ustedes ven apenas, en el ejercicio del proyecto apenas está para hacer unos tramitos súper pequeñitos. Venga, ¿dónde está el ejercicio? Profe, nosotros vamos a trabajar con pailitas, ¿cierto? Ajá, exactamente, imagine. Una tablita así de chiquitica que la van a sacar en media hora. La cuestión es arreglar los planos, sacar los cortes, los detalles, la memoria. Eso es lo que se van a demorar. O sea, hoy terminamos nosotros ya nuestro contenido de esta asignatura y la idea es que para la próxima clase ya me digan, ay, ingeniera, me revisa, vamos revisando mi proyecto y vamos revisándolo y vamos arreglando si hay que arreglar algo o si tienen dudas de cómo van a presentar los planos. Monté un ejercicio con los planos, aunque es de otro municipio, cómo se presentan los planos dentro de un sistema de acueducto y de alcantarillado. Ah, bueno, lo monté de alcantarillado. Voy a montarles uno de acueducto, pues para que ustedes se vayan empapando cómo deben entregar el proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la famosa tabla que vamos a trabajar. En el libro que les
compartí, ahí hay un ejemplo, también detallado, de la misma manera que estuve explicándoles este ejercicio o el procedimiento. En el libro hay otro ejercicio que ustedes se pueden apoyar también. Si aquí en este ejercicio no entendieron, aquí pues tienen la ventaja de que estas áreas, ¿qué es lo que ustedes deben agregar en esta tabla de Excel? Pues Qué pena, ingeniera. obviamente los tramos. ¿Sí alguien dijo algo? Es que no está compartiendo pantalla. Ahí, gracias. Bueno, entonces, en esta tablita es la que ustedes van a trabajar su proyecto. Fíjense lo que yo les decía, aquí uno coloca las diferentes observaciones que se encuentren en dicho tramo. Entonces, este es un tramo inicial, este es un tramo cerrado, bueno, dependiendo cómo lo encuentran. Lastimosamente no se pudo hacer como diagnóstico en la zona, ¿no? Y esto de la pandemia yo creo que seguimos un poquito largos. Bueno, entonces inicialmente uno ubica los tramos, de dónde a dónde va. Ya dependiendo de la zona ubicamos los diferentes puntos de inicio, nuestros tramos, nuestros diferentes pozos de inspección. Iniciamos con el pozo número 1, del pozo 1 al pozo 2. Tenemos un área que incluya este pozo, que es la del pozo 1, es de 0,47. La del pozo total es del pozo 1 al pozo 2, nos va a dar un área de 0,138, lo que equivale, pues esta tablita la pueden ustedes acomodar al proyecto. Yo ahora también les voy a compartir los planos para que le echen una revisada a conciencia del ejercicio como tal, a ver qué es lo que no entendieron de este ejercicio para, para que ustedes empiecen a desarrollar el ejercicio ya que tienen del proyecto. Inge, y su ¿Sí? merced también nos comparte el Word que estamos viendo, el archivo, Sí, claro, yo donde les voy está a especificado compartir, todo lo. sí, les voy a compartir todo este ejercicio porque es la guía de ustedes. ¿Sí? Profe, ¿podemos tomar ese como base para nosotros? Claro, o si no hacen una tablita igual de Excel como quieran, sí, claro, ustedes pueden aquí trabajarlo. Ese era mi objetivo, que pudieran trabajar esta misma tabla, pero ustedes qué tienen que agregar. Sí, esta la van a usar, se las voy a dar para que la usen, pues porque tiene ya unas cosas formuladas. Entonces lo ideal es que agregan, obviamente identificando el plano que ustedes tienen para diseñar, lo primero tienen que ubicar sus cotas de mayor a menor. Entonces ubicarán el pozo 1, el pozo 2, el pozo 3, el pozo 4, el pozo 5 y listo. Entonces se supone que este pozo 1 tiene una cota superior a la del pozo El 5. más alto, es el más alto. Exacto, Terminaríamos en el pozo 5 que se llama bajito. exactamente. ¿Sí? Profe, otra preguntita. ¿Podemos utilizar como plantilla el ejercicio anterior y solamente modificar los datos de nuestro alcantarillado, de nuestro ejercicio? Sí, sí, claro, revisando qué les puede aplicar y qué no. Vale. Y bueno, de pronto complementar con el ejercicio que está en el libro, por decir algo. Sí, aunque es, pues digamos, a ¿Son ver, muy iguales? el libro maneja RAS, el RAS 2000, ni siquiera está adaptado al RAS 2016, así que unos parámetros les van a cambiar. Ah, está más actualizado entonces el ejercicio que acabamos de ver. Esta tablita está con el RAS 2016. ¿Mm? Vale. Entonces, es la que tienen que tomar. Pero que dicen, ay, no, yo entendí mejor en el libro. Pues listo, porque es que en el libro ustedes van a ver acá las áreas aferentes, el área de tramo a tramo, el diseño del caudal que tenemos para el caudal de diseño. Nosotros aquí simplemente simplificamos nuestro área de residual doméstico, o sea, no sacamos
la formulita que hicimos en el ejercicio. Sí, que sacamos que agua, caudal de agua residual, que caudal comercial, que doméstica, que eso acá no lo tenemos. Simplemente nosotros ya sacamos por nuestro caudal de diseño. Entonces está mucho más cortica, pero el que quiera guiarse por el libro lo puede hacer y puede modificar acá la tabla. Ustedes también en esta tabla pueden agregar más columnitas, no hay problema. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, en Pailitas hay zona industrial. No, nada, es una zona urbana, apenas son 4 manzanitas, son O sea 63 que casitas. en ese caso las zonas aferentes pues no existirían. Digamos, lo que su merced dice, que se deja como un parámetro, como algo viable para que en caso de que el municipio crezca o tenga industria, pues Exactamente, perfecto. Entonces ustedes van a manejar, pueden dejar un área igual a la que está aferente en el pozo 1 o 2 en la parte de arriba. O sea, siempre es bueno determinar un área, dejar un área iniciando. Sí, por decir algo, en este caso del ejercicio de Saboya, pues obviamente dejaron porque sí del pozo 1 eh, llega agua residual de la parte de arriba, entonces dejan cierta área. Así sea, esto uno lo determina, lo que decía, por áreas de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial. Pero si vemos que es una calle cerrada, que no hay nada que hacerle, o sea, no le va a llegar nada más, pues dejamos el área que está. ¿No? Profe, ¿y eso está en la información que usted nos envió de Pailitas? ¿Sí? Sí, Ah, es bueno, un profe. planito muy sencillo. Es que simplemente entra, son 63 viviendas, son 3 manzanitas y se acabó. Aquí apenas van a llegar pozo 1, pozo 2, pozo 2, pozo 3 y se acabó su trabajo. Es demasiado sencillo, pero sí tienen que entenderlo muy bien. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos dejar, digamos, un pozo 4 como zona aferente. Claro, porque como llega un emisario, ¿sí? O Ujú. sea, usted recolectó todas esas aguas residuales. ¿Y qué hace con esas aguas residuales? Van a un emisario final. Entonces, eh, ese emisario final se supone que debe estar alejado de, de viviendas donde se va a ubicar una planta de tratamiento de agua residual. Tendrá una longitud de X y ya. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces, bien, perdón, qué pena. ¿Me podría compartir la clase de hace 8 días que no nos ha enviado el link del video? Y ay, esta, por favor. bueno, bueno. Uy, pero ya me tocaría por la noche o mañana. Sí, yo les voy a compartir esas 2 clasecitas también entonces. ¿Listo? Ah, pero yo les compartí prácticamente la La presentación. de antes de Semana Santa, dije, pero la de hace 8 días no, pues no nos Ah, compartió ya, en donde hicimos el desarrollo de acueducto. de fluvial, del sistema fluvial. El de hace 8 días es del sistema fluvial. Pero para instalaciones hidráulicas, ¿sí? No dije de esta materia. No, de agua pluvial nosotros no hemos empezado a ¿No? trabajarlo. Se habló todos los parámetros, la clase pasada se habló todo lo de alcantarillado, sanitario y fluvial, pero el ejercicio de pluvial aquí no hemos empezado a trabajarlo porque se maneja otra tabla igual a esta, pero teniendo en cuenta las curvas IDF. Pero bueno, Ese yo dijo. les comparto todas las clases para que ustedes miren cuál necesitan. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, estas áreas tributarias tienen que mirar si el pozo inicial le van a dejar alguna área o no hay, o simplemente se determina del pozo 1 al pozo 2 el área que les dé este tramito y lo dejan acá. Y acá ustedes tendrían que poner 0. Este caudal neto máximo, pues es el caudal medio, el caudal de agua residual más el caudal de áreas aferentes por zonas especiales, ¿sí? Por zonas
comerciales, institucionales, industriales, que realmente no se tendría. Entonces, llegará a ser el mismo caudal de agua residual. Caudal de incendios, digo, de zona institucional, pues no tenemos. El caudal de conexiones cerradas es el parámetro de diseño que vamos a adaptar según el diseño, que este dato se les da. El caudal de infiltración también es otro parámetro que ustedes van a tomar. Y pues aquí ya es la formulita que nos da, es la suma del caudal unitario máximo más el caudal de conexiones cerradas más el caudal de infiltración y les da el total. Este caudal total ya es el caudal de diseño que vamos a aplicar para determinar el diámetro en cada uno de los tramos. Y ese va a ser igual al caudal total por nuestra área tributaria. Área por caudal total nos da 0.73. Como es menor de 1.5, adaptamos ¿cuánto? Ahí, perdón, hija. Señor. Perdón, hija, ahí está sumando. No. En la caudal total, Sí, la fórmula señor. está sumando. Ay, perdón, dije multiplicar. Es sumando, sí, señor. Sí, señora. Porque ambos están sí, señor, es suma, qué pena. Y esto pues ya adaptamos el 1.5, que es nuestro caudal. Ya no es RAS 2000, sino son con las mismas modificaciones, pero ahí no hicieron ningún cambio, es el mismo caudal, RAS 2000, pero pues nos toca actualizarlo, es lo mismo, es el mismo parámetro, ahí no cambió nada. Y este caudal máximo, pues ya vamos a obedecer en la columna 13, entonces cuando ustedes vean el libro, el instructivo, van a decir yo cómo hallo mi columna 13. Entonces, volvemos al ejercicio y dice, columna 1 corresponde a la numeración de tramos, la columna 2 ya la que vimos, la columna 4, la columna 5, 6, 7, 8. Explica cada uno de los parámetros, la 9, entonces vamos a utilizar 0,3. La columna 10, pues es la suma de las columnas, 6, 7, 8, 9 y 10. La columna 11, pues aquí yo traté de como explicarles el paso a paso para que no se vayan a perder. Entonces lo que ustedes tienen es que empezar a trabajar este ejercicio para la próxima clase, que ya quiero escucharlos y me digan cómo van. Si ya lo tienen listo, lo vamos arreglando para que ustedes se dediquen a trabajar sus planos. Entonces, como ven, ahí ya ustedes pueden ver cada uno de las fórmulas y de los pasos y cómo se desarrolla cada una de las columnas. Terminado este cálculo, ustedes deben explicar cómo va a ser la estructura de los colectores y de los pozos de inspección. Esto, una parte fue tomado del capítulo H del RAS, del reglamento. Sin embargo, pues la idea es que ustedes no vayan a dejar esto igualito. Solamente que se basen y que cojan el capítulo H, el título H de aspectos complementarios y determinen cómo les quedó esta profundidad de estos pozos. Si sí dejaron en cuenta el pozo, la altura empezando con 1,20 o con 0,75, o sea, esto ya es en base a lo que ustedes diseñaron. Entonces aquí yo les voy a pasar los planos para que revisen cómo están ubicados, el detalle de los pozos, si tiene una profundidad máxima de 4 metros. Cada pozo, dependiendo de la profundidad, pues va a cambiar. Entonces están los pozos, las cañuelas, en qué material están, si tienen un concreto de 3000 PSI. O sea, todo tiene que obedecer al RAS. Cómo están localizadas las tuberías, si van a haber conexiones domiciliarias, en el caso de en cada cuadra, si son 63 viviendas, cómo van a ubicar
en cada tramo de tubería, las diferentes conexiones y cómo llega a hacer esa instalación. Sigue también la operación, control y seguimiento de un alcantarillado sanitario. Lo que hablábamos al inicio, lo más importante del funcionamiento de un sistema de alcantarillado es su mantenimiento, que haya una buena operación y un control. Los municipios, la gran mayoría, se olvidan de esa operación, de ese mantenimiento, y pues ya cuando hay inundaciones, cuando hay una catástrofe, ahí sí ya empiezan a lamentarse y a decir, uy, toca cambiar ese alcantarillado, esos tramos. Entonces, aquí dentro de la resolución también nos indica cuánto tiempo nosotros debemos o cada cuánto debemos hacerle el mantenimiento a las redes y cómo se deben hacer. Entonces, si es nivel de complejidad medio y bajo, tendrán que usar una sonda manual o una rotosonda, como mínimo, ¿sí? Porque lo podríamos hacer con una paladraga o una volqueta, un cargador frontal o ya con equipos mecánicos. Entonces, está explicado como todo lo que ustedes deben sacar. Igualmente, cuando se pone a hacer el funcionamiento del alcantarillado, se deben hacer ciertos ensayos de infiltración, exfiltración y hermeticidad, con el fin de que estos colectores nuevos pues van a funcionar durante su vida útil de manera adecuada. Y generalmente se da cuando tenemos problemas de suelos en el municipio, ¿sí? Cuando los niveles freáticos están por encima de la clave del colector. Entonces siempre se deben dejar, pues lo ideal es como mínimo a 1 metro, pero a veces en municipios muy planitos, nosotros nos toca empezar con .70, o sea, casi lo mínimo, como si fuera una vía peatonal, porque es que no tenemos pendiente. Al ser muy plano, entonces se nos irían a las viviendas. Entonces, esto sí hay que tener una lectura bien exhaustiva para que ustedes puedan saber cómo se hacen esos ensayos. ¿Por qué? Porque dentro de los trabajos del tecnólogo en obras civiles, este es un aporte que hacen a los municipios, realizar los diferentes ensayos y las pruebas para hacerle el mantenimiento y la operación a los alcantarillados. Entonces, por eso lo quise dejar acá, porque deben leerlo y de hecho, no sé si en esa actividad pues ya la contestaron. ¿De qué más pruebas se tiene que hacer en un alcantarillado? Entonces, ¿cómo comprobamos la hermeticidad de aire? Y se acaba. Bueno, aquí está, me faltó, no, ahí está, la exfiltración, sí está muy poquito, entonces estos 3 temitas obviamente deben profundizarlo para la presentación del trabajo. Y eso sería todo lo que tienen que entregar, pues ahí les paso como la tablita de contenido, la lista de tablas, si quieren agregar pues mucho más tablas. O sea, tienen todas las herramientas para hacer un buen trabajo. Ahora pues, manos a la obra. Preguntas que tengan. O sea, al final de entregar este proyecto, se tiene que hacer prácticamente como 3 Exceles, uno sobre el acueducto, uno sobre el alcantarillado y aguas residuales. Sí, señor. Serían como las... Y se hace tocaría hacer los 3 planos y genera. Ah, tienen que hacer muchos planos. Entonces, en el sistema de acueducto, voy a ver si tengo aquí algo a la mano para mostrarles. Es que no lo alisté y no me deja. Bueno, dentro de los planos, regáleme un minutico a ver si puedo descargar aquí.
No me toca buscarles, bueno, a ver, con lo que respecta a acueducto, voy a montarles un ejemplo completo de cómo deben entregar el trabajo, ¿sí? O sea, de acueducto no les he montado, les monté fue de alcantarillado, no sé si alguien ya lo revisó. Por el silencio creo que no. Bueno, entonces, dentro de los planos de acueducto, ustedes tienen que realizar un plano de la estructura de la bocatoma. Esa bocatoma de fondo, que al final en la tablita que yo les compartí, que realizamos el ejercicio, pues ustedes ya prácticamente está el esquema de esa bocatoma, de esa captación de fondo. La tienen que hacer en planta, en corte, y presentar cada uno de los detalles, cómo iría la rejilla, cómo iría la cámara de recolección, dónde se instalarían las válvulas, una bocatoma completica, ¿sí? Como un tecnólogo en obras civiles en obra construye una bocatoma. Debe tener todos los planos de detalle de esa bocatoma. Debe tener el plano del desarenador. Igual, como ya está la tabla de cálculos, ustedes ya saben que el desarenador, qué medidas les dio, pues deben ubicar sus 3 zonas. O sea, igual de planta, de corte y el plano de detalles. Es cómo entra el agua a ese desarenador, su cámara de entrada, su zona de sedimentación, su zona de salida, sus tuberías de desagüe, de limpieza. Eso debe ir, cada uno va en un planito. Va el plano de planta general que va ubicado la bocatoma hacia la línea de aducción al desarenador, después del desarenador al tanque de almacenamiento. Ese va un perfil, un corte, ¿sí? Que va simplemente la línea indicando que empiece la bocatoma, llega al desarenador y luego al tanque de almacenamiento. Ahí va un perfil completo, y va otro plano. Y va otro plano del tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento igual deben entregar su planta del tanque, cómo va su tubería de entrada, cómo va su tubería de salida, sus tuberías de salida, perdón, porque van 2 tuberías de salida, una que va a la población urbana y otra que va a esa urbanización, que equivale al 5%. Igualmente, debe ir otro plano de la red de distribución. Como yo hice mis trazos de acueducto, cómo va, si voy a sectorizar mis redes de acueducto, tendré que manejarlas con válvulas, ¿cierto? Y al igual debo ubicar mi hidrante. Entonces tengo que hacer un plano de detalles de todas mis estructuras, como son el hidrante, cómo va a ir conectado y cómo van a ir mis válvulas para sectorizar, que no solamente es diseñar, que listo, que ya ese tramito me va en 1 pulgada, ese tramito pequeño y que voy a ubicar un hidrante. No, tengo que ubicar cómo lo voy a sectorizar, que si se me rompió un tubo en la primera manzana, pues ya no le voy a quitar el agua a las otras manzanas, entonces tengo que realizar la sectorización a través de ubicación de válvulas. Entonces va eso en acueducto. Y en alcantarillado, pues obviamente va a ir mi plano de localización general, pero pues va a ir muy sencillo porque es muy sencillo lo que tienen que hacer en ese alcantarillado, pero va a ir un planito de localización general, otro plano de distribución de áreas aferentes que es supremamente sencillo, y otro pues ya de detalles. ¿De detalles de qué? De las estructuras que voy a emplear. Entonces, si voy a usar pozos de inspección, que es lo único, entonces un detalle de un pozo de inspección. Si va a ir profundo, entonces si me cambian las profundidades en mis pozos, del tramo 1 al 2 yo empiezo con una profundidad de 1,5, pero de pronto en mi tramo del 2 al 3 ya tengo que profundizar a 3 metros, entonces el pozo tiene que ser diferente diseño. Entonces tengo que hacer otro pozo. Y si mi pozo del 3 al 4
va en 5 metros, tengo que también mirar qué estructuras adicionales para construir ese tramito de alcantarillado debo tener en cuenta. ¿Sí? Si voy a usar contables, o sea, si tengo que profundizarlo, pues ahí se me dan otras estructuras y tengo que indicarlo en los planos. Eso es todo lo que tienen que entregar. Y obviamente con la memoria técnica, entonces en la memoria de acueducto empiezo con mis datos generales, que fue la tabla que se trabajó hartísimo, que fue la tabla de población. Entonces tengo que indicar qué métodos se utilizan para ese nivel de complejidad, cómo determiné mi población, eso ya lo tienen más que avanzado, me imagino. Entonces, es la primera tablita, cómo utilicé mis cálculos de población futura. Luego, ya utilizo mi otra tabla, que está ahí mismo, entonces ya determino mi dotación, mis cálculos máximos diarios, máximos horarios, y mis condiciones que puedo seguir trabajando con la tabla inicial que se tiene, que es de determinación de caudales, de mi fuente, de mi captación, de mi desarenador. Ya ahí ya he determinado esos caudales. Y lo mismo, ya trabajo es mi última tablita, que es de línea de aducción y de conducción, que utilizo también para distribución, que es la que está en Excel, que es muy sencilla, que se aplica la fórmula de Hazen-Williams, y simplemente ya determinando mis caudales máximos horarios que voy a trabajar por tramo, ¿sí? Que dijimos que vamos a trabajar caudal unitario por vivienda, ahí yo ya determino en una manzana de un tramito, para acueducto se me van a ir 31 viviendas, entonces multiplico mi caudal unitario por mi caudal de viviendas y determino mi diámetro para ese tramito de red. Igual entonces tendré que determinar otra tabla, o sea, de Excel serían tabla de población, la tabla de caudales, la tabla de redes de distribución, de redes de aducción, conducción y distribución, y para alcantarillado la otra tabla, que serían 4 tablas en Excel. Y todo explicado en un solo documento. O sea, el documento de acueducto lo suman y lo adhieren al documento de alcantarillado. Les va a ser bastante largo. La sustentación, como son en grupitos, la sustentación mínimo se tienen que gastar, mínimo y máximo, 15 minutos cada grupo. ¿Qué es lo importante en la sustentación? En la sustentación lo que ustedes deben exponer es la de cómo determinaron a tener ese plano de resultados. ¿Sí? O sea, ustedes cogen su plano ya de lo que les dio el diseño y empiezan a explicarlo ahí, con su tablita. O sea, que es muy sencillo. ¿Cómo determinó él la captación? Listo, se hizo en tales condiciones, son con los planos. Aquí ustedes sustentan es con los planos. Y eso es todo. ¿Preguntas? Todo claro. ¿Cierto? Si no hay preguntas es porque todo está clarito. Sí, señora, genial. Pues presentar ahorita el sábado pues algunos proyectos para ver cómo vamos. Listo, yo les voy a montar en la plataforma un ejemplo completo tanto de acueducto como de alcantarillado para que vayan revisando, vayan teniéndolo en cuenta y vean qué es lo que deben entregar. Y el sábado ya empezamos a revisar avances. El que me desee mostrar y tenga dudas, las vamos a resolver en la clase. Pero si no me pregunta, pues no vamos a resolver nada, porque pues veo que todo es claro. Profe, es que nos dejó sin palabras. Eso veo. No, ¿cómo así? O sea, yo he visto el interés en especial. Duan está muy interesado, creo que ya ha hecho un avance.
y tiene dudas. Entonces, yo espero las dudas la próxima clase, con eso vamos resolviendo. No dejemos todo a última hora, de verdad, porque ya tienen, el próximo sábado es 24 y ya les quedaría una semana más, que llega el 1 de mayo, el 8 ya sustentan y se acabó. Entonces ya tiempo prácticamente no nos queda mucho. ¿Mm? Bueno, entonces nos hablamos ahorita en la próxima clase. Vale, ingeniera, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Sí, ya hablamos. gracias. Bueno, Gracias. chao, buen día.